Cirugía general. Los contenidos desarrollados en la clase de cirugía general se agrupan en varios capítulos ordenados por frecuencia de aparición de las preguntas relacionadas en el examen MIR de los últimos años. Así pues, podríamos considerar que la asignatura de cirugía general y aparato digestivo es una asignatura rentable teniendo en cuenta el número de preguntas aparecidas sobre ella en los últimos exámenes MIR. El estudio de la misma se debe basar en la comprensión de no solo la terminología quirúrgica, sino de los conceptos básicos que explicaremos a continuación, y en los cuales se basan las indicaciones quirúrgicas fundamentales para la resolución de los cada vez más complejos y frecuentes casos clínicos, que evaluarán vuestra capacidad de decisión en un momento dado, dando por hecho que la teoría está aprendida. Todo ello hace de la asignatura un perfecto ejemplo de estudio profundo de los test que se adjuntan a la teoría. Generalidades. Así pues, comenzaremos haciendo referencia a la terminología quirúrgica. Toda palabra terminada en tomía hará referencia a la apertura del tubo digestivo a cualquier nivel, como por ejemplo gastrotomía, enterotomía o colotomía. Toda tomía se solucionará con una rafia o sutura simple, como por ejemplo coledocografía para el cierre de una coledoctomía. La unión entre dos porciones del tubo digestivo vendrá indicada con el sufijo estomía, o lo que es lo mismo, una anastomosis entre la zona más proximal y la más distal. Por ejemplo, esofagoyeyunostomía o ileotransversostomía. La apertura del tubo digestivo a la pared abdominal, o lo que es lo mismo, la derivación del tránsito al exterior, se llama estoma, y vendrá descrita por la terminación ostomía. Debemos recordar que los estomas se pueden clasificar por cómo se abocan a la pared abdominal, laterales o de descarga o terminales, y según el tiempo que constituyan una medida de conservación del tránsito intestinal en el paciente, temporales o definitivos. La extirpación de un órgano será seguida siempre de ectomía, como por ejemplo colectomía. La reparación de un defecto anatómico mediante la utilización de prótesis artificiales se seguirá de plastia, como por ejemplo hernioplastia en los defectos de la pared abdominal. Plicatura hace referencia a poner en contacto un tejido consigo mismo, como por ejemplo la funduplicatura, en la que tras rodear el esófago abdominal con esa parte del estómago, se sutura sobre sí mismo en los defectos del hiato esofágico. La fijación de un tejido sobre otro es la pexia, como por ejemplo las mastopexias o gastropexia posterior de Hill. La fiebre posquirúrgica es un síntoma en el que es clave el momento de su aparición para la sospecha de las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes. La fiebre en el periodo posquirúrgico inmediato nos debe hacer sospechar infección previa del paciente, reacción transfusional o bien del manejo intraoperatorio de cavidades sépticas que determinen el paso de gérmenes al torrente sanguíneo. A las 24 horas la causa más frecuente de aparición de fiebre son las atelectasias pulmonares. Dichas atelectasias suelen ser pasivas y basales como consecuencia de derrames pleurales. Esto condiciona que a las 72 horas la segunda causa más frecuente de fiebre en un paciente posoperado sea la presencia de neumonías basales, siempre después de la presencia de dispositivos intravenosos sobreinfectados, vías centrales, periféricas, que son la causa más frecuente. Al quinto día, la aparición de fiebre será debida más frecuentemente a la infección de herida, la infección urinaria y respiratoria, siempre en este orden. Entre el final de la primera semana y la segunda semana del tiempo posquirúrgico, la aparición de fiebre de un paciente sometido a cirugía abdominal nos debe hacer sospechar como primera causa una dehiscencia anastomótica.
Si esto se sospecha, se debe operar al paciente nuevamente para repararla. El drenaje externo del contenido de dicha dehiscencia intestinal, fecaloideo, pancreático, permitirá un manejo más conservador de la complicación, con altas tasas de curación, con el tratamiento combinado de nutrición parenteral más inhibidores de la secreción intestinal, como la somatostatina. Cuando el contenido que fuga a través de la dehiscencia anastomótica no tiene salida directa al exterior, se consolida formando una peritonitis localizada o absceso intraabdominal que debe ser siempre drenado, ya sea mediante intervencionismo o quirúrgicamente. La primera causa de muerte en pacientes con dehiscencias anastomóticas es la sepsis. Enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad de Crohn afecta de boca a ano y no es curable. La indicación quirúrgica debe ser, si no evitable, económica. Debe serlo de sus complicaciones, todas ellas derivadas de la afectación transmural que la caracteriza. La colitis ulcerosa afecta al colon y al recto, y es una enfermedad potencialmente curable mediante cirugía. Debemos recordar que ambas predisponen a la aparición de cáncer. Cirugía, complicaciones de EC. La afectación de todo el grosor de la pared intestinal de la enfermedad de Crohn determinará la presencia de estenosis, perforaciones, abscesos intraabdominales y patología perianal complicada. Las estenosis que no se resuelvan con tratamiento médico se deberán a cicatrizaciones concéntricas de una misma porción del intestino del paciente, y para evitar resecciones múltiples a lo largo de la vida del paciente que determinarían un síndrome de intestino corto, se aplican las técnicas de estenoplastia o estricturoplastia. La perforación de una víscera hueca afectada por la enfermedad de Crohn se debe intentar solucionar con un cierre simple, sin recurrir a la resección siempre que esto sea posible. La presencia de infección intraabdominal localizada y consolidada en un absceso debe ser drenada. El tratamiento de la enfermedad perianal complicada en un paciente con enfermedad de Crohn viene determinada por la actividad inflamatoria de su enfermedad en ese momento. Así pues, las fístulas y fisuras perianales no se operan, sino que se aplica metronidazol o infliximab, si existe resistencia o efectos secundarios importantes, neuralgia al primero. Los abscesos perianales se drenan como todos los abscesos. Cirugía de colitis ulcerosa. Cirugía curativa. Lo más importante en el curso de la colitis ulcerosa es el decidir cuándo es el mejor momento para la resección curativa de colon y recto. Sus indicaciones son la resistencia al tratamiento o la presencia de reacciones adversas al mismo, así como la malignización o la aparición de malnutrición del paciente durante el desarrollo de la enfermedad. La cirugía curativa de la colitis ulcerosa consiste en la resección del tubo digestivo enfermo, colon y recto. Así pues, la pamproctocolectomía y la reconstrucción del tránsito con una anastomosis ileo-anal es la cirugía de elección. A esta cirugía se le podrá añadir reservorios ileales que simulen una ampolla rectal, o bien ileostomías proximales a la anastomosis de alto riesgo que permitan un reposo digestivo de manera temporal y que implican un segundo tiempo quirúrgico de cierre de dicha ileostomía de protección. La mucosectomía rectal dará consistencia a esta anastomosis por el aporte muscular del recto que no se extirpa en su totalidad. Cirugía paliativa. En caso de hemorragia incoercible o brote no controlado o megacolon tóxico incontrolable, se debe indicar cirugía paliativa de la enfermedad
que implicará 2 tiempos quirúrgicos como mínimo. El primer tiempo quirúrgico consistirá en una colectomía total de urgencia e ileostomía terminal temporal. En un segundo tiempo reconstructivo se procederá a la extirpación del recto y a la anastomosis ileoanal, con los mismos principios de la cirugía curativa. El megacolon tóxico viene definido por un brote agudo grave de colitis ulcerosa y una dilatación del colon transverso de más de 6 centímetros en una radiología simple de abdomen. El manejo inicial del paciente debe incluir un tratamiento médico intensivo durante las primeras 24 horas. Si en este periodo de tiempo no mejora, está indicada la cirugía paliativa de la enfermedad. Íleo. Obstrucción intestinal. El conjunto de síntomas que definen un íleo son constantes. Dolor abdominal con falta de deposición, ruidos hidroaéreos aumentados y niveles hidroaéreos en radiografía simple en bipedestación definen el cuadro. El tratamiento en este momento deberá incluir dieta absoluta, aspiración gástrica y soporte hidroelectrolítico. La evolución tórpida del paciente vendrá determinada por la clínica del dolor, que irá en aumento, de la exploración abdominal, que presentará peritonismo, y por la aparición de signos de sepsis intraabdominal. Nunca debemos obviar la posibilidad de perforación en los pacientes con obstrucción intestinal establecida. Llegados a este punto, la indicación de laparotomía urgente está justificada. Para poner apellido a un íleo hay que demostrar la causa de dicho íleo. Para el diagnóstico de un íleo obstructivo u obstrucción intestinal hay que diagnosticar la causa mecánica que lo condiciona. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en pacientes no operados jóvenes son las hernias internas o de la pared abdominal, y de ancianos el cáncer de colon. Sigma, localización más frecuente. En pacientes operados la causa más frecuente de obstrucción es la presencia de bridas o adherencias. Si el cuadro instaurado de íleo obstructivo no mejora en 24-48 horas, estará justificada la cirugía de urgencia exploradora. Si no se demuestra causa obstructiva, lo más frecuente es que el íleo sea reflejo de un desarreglo metabólico o hidroelectrolítico secundario a fármacos como los mórficos en pacientes politraumatizados, en pacientes prolongadamente encamados, etc. Es el íleo paralítico o reflejo. Cuando la corrección de estas situaciones no lleva a resolución del cuadro, estamos frente a un íleo idiomático o de causa desconocida. Cabe destacar los íleos adinámicos o síndrome de Ogilvie en pacientes muy ancianos, por desneuralización de los plexos cólico. Colon. Diverticulitis aguda, cáncer colorectal y proctología. Divertículos colon. Diverticulosis o presencia de divertículos en el colon puede dar lugar a cuadros clínicos por complicación de los mismos, teniendo en cuenta que en realidad los divertículos de colon están formados por serosa y mucosa únicamente, pseudodivertículos, y que esto condiciona mayor facilidad de microperforación, la presencia de fiebre, leucocitosis y dolor en fosa ilíaca izquierda en pacientes ya diagnosticados debe hacernos pensar en un cuadro de diverticulitis aguda microperforación. Existe la posibilidad de sangrado diverticular que debe ser manejado como cualquier rectorragia, aunque es menos frecuente que la diverticulitis aguda. Como toda enfermedad inflamatoria, es frecuente la presencia de fístulas a órganos vecinos, siendo lo más frecuente a vejiga en varón y a útero en mujeres.
Diverticulitis aguda. La sospecha de diverticulitis aguda debe confirmarse por imagen. Nunca debe realizarse una colonoscopia de urgencia si se sospecha una diverticulitis aguda por riesgo de aumentar la gravedad de la misma. La prueba de imagen de elección es la TAC abdominal, que nos permitirá clasificar la gravedad del cuadro junto con la clínica. La clasificación de Hinchey incluye los siguientes grados de afectación. El primero describe el flemón pericólico que se trata con antibióticos intravenosos. La presencia de abscesos formados a consecuencia de una diverticulitis sería el grado 2 de la clasificación de Hinchey. Estos abscesos deben ser drenados mediante radiología intervencionista o cirugía diferida si no responden al antibiótico. El grado 3 y 4 implican cirugía de urgencia y se caracterizan por peritonitis difusa, purulenta o fecaloidea. La cirugía de elección es la operación de Hartmann, que consiste en resección de la zona afecta y colostomía terminal temporal, lo que implica un segundo tiempo que restablezca el tránsito a los 6 meses. En pacientes jóvenes menores de 50 años, con al menos un episodio de diverticulitis leve, se aconsejaba cirugía precoz programada con resección y anastomosis primaria, que en el caso de mayores de 50 años se difería hasta el tercer episodio. Hoy la tendencia es no operar, aunque se mantengan estos criterios para el examen BIR. Cáncer colorectal. La presencia de una obstrucción intestinal establecida, una perforación baja o una rectorragia en un paciente mayor de 55 años con historia reciente de anemia, cansancio, pérdida de peso y alteraciones del tránsito intestinal, debe orientarnos definitivamente a la exclusión diagnóstica de un cáncer colorectal. La localización más frecuente del cáncer colorectal es el ciego y colon ascendente, que se relaciona con cuadros de anemia y hematoquecias. Se sigue por la localización sigmoidea caracterizada por cuadros obstructivos. Es característica la rectorragia, el tenesmo y el dolor en los cánceres de localización rectal. El diagnóstico debe comenzar por el tacto rectal en la exploración física. Los estudios variados, como el enema opaco, la colonoscopia junto con la toma de biopsias, la TC tóraco-abdominal y la ecografía endoanal orientarán el diagnóstico histológico de extensión de la enfermedad y de la afectación local. El estadiaje preoperatorio y postoperatorio es básico para el tratamiento del cáncer colorectal. La clasificación de Dukes modificada orienta el tratamiento ulterior del cáncer de colon. Algunas claves fáciles de recordar nos ayudarán a su manejo. Todo estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica en cáncer de colon que venga informado como ganglios sin afectación o negativos será un B. Es importante identificar tumores a partir de B2 que incluyen a los que infiltran más allá de la capa muscular sin afectar a órganos vecinos. Sería B3. Cuando existe afectación ganglionar, hablamos de estadio C, siendo en este caso la serosa la capa que determina la invasión local de la afectación a órganos vecinos o C3. Respecto al cáncer de recto, es importante identificar los tumores localmente avanzados, los cuales se definen por afectación de la grasa del mesorrecto o por ganglios afectados.